Bienvenidos nuevamente al Laboratorio de Parasitología Veterinaria. Soy la profesora Gabriela Fuentes Cervantes y en este video vamos a revisar el tema de protozoarios apicomplejos. Para poder entender este tema es importante que recuerdes un poco el significado de la palabra protozoario. Protozoario significa protos, que significa primero o primitivos, y zoos, que significa animales. De tal manera que podemos decir que los protozoarios son animales primitivos o bien son organismos o animales unicelulares eucariontes. Esto quiere decir que presentan un núcleo verdadero, un núcleo rodeado por una membrana nuclear verdadera. Vamos a ver cómo es la morfología general de un protozoario del filum apicompleja. Son organismos que presentan un núcleo, presentan mitocondrias, presentan un retículo endoplásmico, Golgi y una serie de organelos que los hacen muy similares a lo que vemos en los animales superiores. Pero lo más característico de este filum es que presentan un organelo que recibe el nombre de complejo apical. Y este complejo apical es el que le da el nombre al filum, que es el filum apicompleja. ¿Cómo está formado este complejo apical? Está formado por varias estructuras como son el conoide, el anillo polar, los micronemas, las róptrias, que son los que conforman este complejo apical. ¿Para qué les sirve? El complejo apical lo utilizan para estimular la membrana de la célula a la que van a parasitar y con movimientos de contracción y elongación del cuerpo son capaces de introducirse a la célula y ahí adentro desarrollar su ciclo de vida. En la imagen inferior izquierda estás viendo una fotografía real de cómo son estructuralmente estos parásitos y lo que puedes observar es que hay varios de ellos y tienen forma de media luna. Todos estos organismos son intracelulares obligados, de tal suerte que las enfermedades o los parásitos que vamos a ver a continuación, la variante que tienen es que va a cambiar el tipo de tejido o el tipo de aparato o sistema que van a invadir en las diferentes especies animales. El primer parásito que vamos a revisar se llama Eimeria. El SP significa que hay varias especies y estas eimerias son parásitos intracelulares de las células del epitelio intestinal en un gran número de especies domésticas, exceptuando a los carnívoros. Existen dos excepciones importantes. Una es Eimeria estidea. Esta Eimeria estidea afecta a los conejos y esta se localiza básicamente en los conductos biliares. El otro caso de excepción es Eimeria gilruti. Esta se encuentran en el epitelio del abomazo de ovinos y caprinos. Todas las demás se ubican a nivel del epitelio intestinal. Entonces, como puedes observar, pues hay diferentes especies animales que están involucradas y aquí a continuación lo que te mostramos es un caso, ¿sí?, de una coccidiosis hepática que se presentó en un conejo, unos conejos que llegaron al laboratorio de parasitología, y aquí en esta necropsia puedes observar las lesiones características de lo que es una coccidiosis de tipo hepático en conejos. Para el caso de las aves es muy importante saber que la distribución que tienen las diferentes especies de eimerias que las pueden afectar, que tienen una localización muy específica a nivel del tracto intestinal, de tal suerte que además de poder hacer los coproparasitoscópicos que nos pueden permitir la determinación de la presencia de los oquistes, también se puede utilizar una necropsia o las necropsias para poder establecer el diagnóstico. Esto, por ejemplo, en el caso de los pollos de engorda, pues es un mecanismo de diagnóstico de rutina. Una buena necropsia bien hecha, bien realizada, nos puede permitir observar
qué partes del intestino están afectadas y con esto podemos orientar de manera muy clara el tipo de himeria que pudiera estar involucrada en nuestra nave y pudiera estar afectando en nuestro sistema de producción. Esto es para el caso de las aves. Vamos a ver la morfología de eimeria. Las eimerias tienen muchas fases en su ciclo de vida. Sin embargo, la fase de ooquiste es la fase que morfológicamente nos interesa conocer porque es básicamente la que nosotros podemos ubicar en los muestreos a través de coproparasitoscópicos. Lo que vamos a ver es que este parásito presenta la fase de ooquiste, que es la fase de resistencia en el ciclo biológico, y esta es la que es expulsada por el hospedador junto con las heces. Existen dos tipos de ooquistes, los inmaduros y los maduros. Los inmaduros son los que son recién eliminados en las heces y vamos a ver estructuralmente cómo son. En la parte externa de este ooquiste, lo que vamos a ver son dos paredes lisas, las cuales al momento de estarlas observando en el microscopio, dependiendo los componentes y el grosor de esta cubierta, de esta pared quística, va a refringir un halo de un color específico. Pueden ser amarillas, pueden ser rojo cereza, pueden ser azulosas o violáceas. Y este rasgo de este color que tienen en la pared quística nos pueden enseñar o nos pueden ayudar a identificarlas. Si ustedes observan, ¿sí? Vamos a ver que las paredes son lisas, lisas, pero en la parte más anterior vamos a ver que estas dos paredes como que están separadas. A este espacio se le conoce como micrópilo. Y si observas, sobre ese micrópilo vamos a ver una pequeña estructura, como una prolongación, como un domo, que recibe el nombre de tapón del micrópilo, ¿sí? Muchas eimerias tienen ese tapón del micrópilo. Sin embargo, tenemos especies de eimerias donde no hay tapón del micrópilo. Sí hay micrópilo, pero no existe el tapón. En la parte de adentro, lo que vamos a ver, una estructura interna, una masa indiferenciada que resalta del citoplasma, que recibe el nombre de cuerpo plasmático. Esta es la estructura característica que vemos en un ooquiste inmaduro. En las imágenes de la derecha estás observando dos ooquistes de eimeria en estado inmaduro. Vemos el cuerpo plasmático en la parte interior. Vemos la pared ooquística, es una doble pared lisa, refringente, y aquí puedes observar que tiene un color como amarillento. Y en esta zona, en la parte, en un extremo, vamos a ver el tapón del micrópilo. La imagen de abajo también es una eimeria en estado inmaduro, es un ooquiste inmaduro. Sin embargo, si la observas con detenimiento, no tiene tapón del micrópilo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo son los ooquistes maduros. Los ooquistes maduros, recuerda que se van a madurar y se van a terminar de desarrollar o de madurar ya en el suelo, ya cuando han sido eliminadas a través de las heces de los animales. ¿Qué es lo que favorece la maduración? Bueno, pues favorece la maduración, la temperatura y la humedad combinado con el factor tiempo. Lo que estamos viendo es que ese cuerpo plasmático que veíamos en el ooquiste inmaduro, ahora lo que vemos es que se ha dividido, ha sufrido una serie de divisiones, y entonces ahora lo que tenemos es una serie de estructuras que reciben el nombre de esporoquistes. Estos esporoquistes, los cuales estoy señalando con el cursor, son 4. Y al interior de cada uno de esos 4 esporoquistes,
lo que estamos observando son los esporozoitos. Si observas con detenimiento, los esporozoitos tienen forma como de coma o de media luna y que corresponden a la imagen del esquema que tenemos en la parte de arriba. De tal suerte que en todo este oquiste tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esporozoitos de Himeria que están guardados o resguardados en 4 sacos o 4 esporoquistes. ¿De acuerdo? Entonces, como esto ha sufrido un proceso de división interna, pues lo que vamos a ver como resultado de esa división, pues son cuerpos residuales. Son lo que queda, lo que no se ocupó, lo que se desechó producto de esa división, pero que a veces sí los podemos detectar al microscopio y reciben el nombre de cuerpos residuales o quísticos en este caso, y cuerpos residuales en el interior, que son cuerpos residuales esporoquísticos. Lo que estás viendo en la imagen del lado derecho son ooquistes de Himeria maduros. El de arriba no tiene tapón del micrópilo, el de abajo tiene tapón del micrópilo, y lo que estamos viendo aquí son los esporoquistes conteniendo los esporozoitos, ¿sí? Aquí es importante que sepas y que recuerdes que esta estructura se llama tapón del micrópilo, y algunas himerias lo tienen y otras no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder identificar a las eimerias? Lo que hacemos básicamente es, una vez que realizamos nuestro coproparasitoscópico a través de una flotación o de un magma, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿qué es en lo que nos tenemos que fijar para poder identificarlas? Uno es el tamaño. El tamaño de las eimerias puede ser muy variable. Hay eimerias hasta de 60, 70 micrómetros, o sea, muy grandes, y hay otras muy pequeñitas. Para poder ver el tamaño es necesario tener un lente especial que se adapta a nuestro microscopio, el cual trae una regleta con graduaciones, y a través de una serie de cálculos muy sencillos te permite calcular el tamaño. El tamaño es una cuestión importante, pero también la forma. Si ustedes observan cómo son estas dos láminas que estamos presentando, estas dos imágenes, te darás cuenta que las del lado izquierdo son muy ovaladas, mientras que la del lado derecho es muy redonda. Entonces, la forma que tienen los oquistes es un criterio también para poder ayudar a la clasificación. Y el otro carácter que debemos tomar en cuenta es el color de la pared ooquística. El de la parte de arriba tiene un color como amarillento o dorado, mientras que el de abajo de la misma lámina tiene un color como violáceo. Entonces, esto es muy importante porque la forma, el tamaño y el color de la pared oquística, más la especie animal de donde proviene la muestra, estas características morfométricas nos van a poder ayudar a identificar cuál es la himeria que está involucrada. Y recuerda que en el caso de las aves, la necropsia cuidadosa nos puede ayudar también a establecer en el sitio anatómico y relacionarlo con el tipo de himeria específica para ese tramo del trayecto intestinal. Aquí lo que estás viendo son la morfometría, tamaño, forma y color de la pared oquística. Otro rasgo característico que nos puede ayudar es la presencia o ausencia del tapón del micrópilo, que también puede ayudar a la identificación. El otro protozoario apicomplejo que vamos a revisar se llama Isospora. El nombre actual es Cistoisospora. Las especies afectadas son perros, gatos, cerdos y humanos. En el caso del Eimeria, nosotros veíamos que los cerdos también podrían tener Eimeria. Es probable que te estés preguntando entonces cómo voy a identificar o a distinguir una de otra si son prácticamente iguales. Vamos a ver que estos parásitos, la localización también es a nivel del tracto intestinal, son parásitos intracelulares del intestino.
Lo que estás viendo en la lámina izquierda es un ooquiste, lámina derecha es un ooquiste inmaduro de Cistoisospora y las especies afectadas, ¿sí? ¿Cómo es morfológicamente Isospora o Cistoisospora? Pues lo que estamos viendo aquí es un ooquiste inmaduro, estamos viendo el cuerpo plasmático, ¿sí? Estamos viendo aquí en color azul en este esquema, este cuerpo plasmático, la doble pared ooquística, y cuando se divide ese cuerpo plasmático, lo que va a resultar es que se van a formar únicamente dos esporoquistes, que son los que están resaltados en rojo, y al interior de esos esporoquistes lo que vas a observar son 4 esporozoitos en cada uno de esos sacos que se forman. Si lo comparáramos con Eimeria, pues Eimeria tiene en total 8 esporozoitos, igual que Isospora en la imagen que estás viendo en este esquema. Sin embargo, el arreglo que tiene es diferente. Mientras Eimeria tiene 4 esporoquistes con 2 esporozoitos en el interior, en el caso de Cistoisospora lo que vemos son únicamente 2 esporoquistes con 4 esporozoitos en cada uno de ellos. En total vuelven a dar 8, sin embargo el arreglo que tienen, la forma en que se organizan es distinta. Otra cosa muy importante que no debes de olvidar es que las isosporas nunca tienen tapón del micrópilo. Jamás tienen tapón del micrópilo, y entonces esto también, junto con la especie animal de donde proviene la muestra, nos puede ayudar a establecer con cierta facilidad el diagnóstico, ¿sí? Bueno, esta imagen nada más es para recordarte que el parásito tiene una gran cantidad de fases dentro del intestino. Sin embargo, la que a nosotros nos interesa detectar son únicamente los oquistes. La imagen que estás viendo aquí a continuación es una imagen obtenida de un estudio histopatológico en donde solamente te estamos mostrando los esquizontes, que es una de las muchas fases que se desarrollan dentro del intestino de los animales afectados y que a través de un estudio histopatológico pudiera tener un valor diagnóstico. Sin embargo, para nuestro laboratorio, con lo que nosotros trabajamos es únicamente con los coproparasitoscópicos que nos permiten establecer la presencia de los ooquistes. Para poder detectar la presencia de los ooquistes, podemos realizar básicamente varias técnicas. Una de rutina es la técnica de flotación. Es importante que si no recuerdas cómo se hace esta técnica, puedes recurrir a tu video para poder revisar cómo es que se hacía la técnica, cuál era el fundamento de la misma. Y es una técnica muy sencilla que se utiliza en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico parasitológico en el área de veterinaria. Y lo que estamos viendo es lo que podríamos nosotros encontrar en una muestra positiva, ¿sí? O quistes con una forma, un tamaño específico, un color de pared oquística característico, con o sin tapón del micrópilo. La otra forma de diagnosticarlo también es a través de la técnica de McMaster. Si bien la técnica de McMaster es una técnica de tipo cuantitativo, es decir, nos ayuda a calcular la carga parasitaria, en dado momento también podríamos utilizarla como una forma para detectar la presencia de estas estructuras parasitarias dentro de las muestras. Sin embargo, no pierdas de vista que la idea de la técnica de McMaster, el objetivo es la cuantificación de ooquistes y de helmintos, muy específicamente de nemátodos, principalmente en el caso del área de medicina veterinaria. Otra cuestión importante es que tanto para el caso de la isosporiosis y la eimeriosis,
generalmente no utilizamos estos conceptos para referirnos a la enfermedad como tal. Como pertenecen a la familia Eucoccididae, en términos muy prácticos y en el ámbito parasitológico, a este tipo de padecimientos les llamamos en general coccidiosis. ¿De acuerdo? Entonces, los animales presentan una coccidiosis y dependiendo de la especie animal involucrada, podremos saber si son pues de rumiantes, si son de conejos o son de aves. En el caso de los cerdos, como estas pueden presentar ambos géneros, tanto Eimeria como Isospora, pues lo que hacemos básicamente es ayudar a la esporulación para determinar si se forman 4 esporoquistes con 8 esporozoitos en el caso de las eimerias o en el caso de las isosporas, a la hora de que se madura el oquiste, podríamos encontrar los 2 esporoquistes con los mismos 8 esporozoitos, pero divididos de 4 en 4 en cada esporoquiste. Esta sería la manera. ¿Qué es lo que se hace para madurarlos de forma artificial? Generalmente lo que utilizamos es estas muestras se preparan con un poco de dicromato de potasio para evitar el crecimiento de hongos, se les da humedad y se les pone una bomba de estas de aireación con las que se utilizan en las peceras, en los acuarios, para oxigenar, y esto fácilmente nos permite la esporulación de los oquistes y nos permite la plena identificación del género, si es Eimeria o si es Isospora. El siguiente parásito que vamos a revisar es un parásito muy conocido, muy mencionado, que es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii afecta a una gran cantidad de especies animales. Aquí es importante que recuerdes que Toxoplasma gondii tiene como hospederos definitivos a los felinos y como hospederos intermediarios a un gran número de especies, tanto domésticas como silvestres, y que también incluye al ser humano. En el caso de los felinos, ¿sí? Este parásito se localiza intracelularmente en el intestino de los felinos. Y en el caso de los hospederos intermediarios, ahí lo tienes abreviado con las siglas HI, hospedero intermediario, son una gran cantidad de animales, tanto domésticos como silvestres. Y en los animales silvestres domésticos que funcionan como hospederos intermediarios, el parásito se va a desarrollar básicamente en las células de defensa, básicamente lo que son monocitos, macrófagos, y en el caso también de estos tipos de células, pero ya fijos en los tejidos, van a estar dentro del sistema retículo endotelial o sistema mononuclear fagocitario, que es el nombre actual que se les da, en vísceras, en retina y en los miocitos. Si ustedes ven el esquema, pues es básicamente la misma estructura. Estamos hablando de un organismo que tiene forma de media luna. Vemos el complejo apical, como lo veíamos en Eimeria y en Isospora. Vemos el núcleo, vemos la mitocondria. Es la misma estructura. Aquí lo que va a cambiar es que ahora van a interferir hospederos definitivos y una gran cantidad de hospederos intermediarios y localizaciones a nivel sistémico en el caso de los hospederos intermediarios. Toxoplasma gondii se caracteriza por ser un organismo pleomórfico. Presenta básicamente 3 tipos de morfología. El ooquiste, ¿sí?, que estás viendo del lado izquierdo. Este ooquiste es el que se desarrolla o es el que elimina el gato a través de las heces, ¿sí? Y las otras 2 formas son trofozoitos, que de acuerdo a su metabolismo rápido o lento reciben el nombre de taquizoitos o bradizoitos.
En la imagen superior derecha lo que estás viendo son los taquizoitos y estos se definen como organismos como trofozoitos de rápido metabolismo, por lo tanto de rápida reproducción, y son los que están relacionados o son los que se están presentando cuando el animal hospedero intermediario está desarrollando una toxoplasmosis de tipo agudo. En el caso de que estos animales se recuperen gracias a que su sistema inmunológico responde, el toxoplasma desacelera su metabolismo y entra en una fase más lenta de reproducción, en la cual lo que se forman son bradizoitos. La palabra bradi significa lento, entonces son de lento metabolismo y de lenta reproducción. ¿Qué es lo que hacen estos bradizoitos? Estos bradizoitos ya no pueden salir de la célula, la membrana celular se empieza a engrosar y entonces el parásito ya no sale tan fácilmente y entonces empieza a reproducirse muchísimo más lento, y lo que forman son estas estructuras que reciben el nombre de quistes con bradizoitos. Tanto los taquizoitos como los bradizoitos únicamente se desarrollan a nivel de los hospederos intermediarios en una gran cantidad de órganos, ¿sí?, de vísceras, mientras que el oquiste solamente se desarrolla gracias a un ciclo complejo que se da a nivel del intestino de los felinos. Y los felinos eliminan estos ooquistes durante muy poco tiempo en una parte muy específica de su vida, generalmente cuando son animales muy pequeños, ¿sí?, cuando son cachorros, y solamente lo eliminan por periodos muy cortos, no más allá de una semana de eliminación de estos oquistes. Vamos a hacer una pequeña descripción de cómo son estos ooquistes, los cuales vamos a detectar en los felinos a través de básicamente técnicas coproparasitoscópicas. Son subesféricos, estos oquistes son muy pequeñitos, ¿sí? Miden de 12 a 15 micrómetros. Recuerda que para el caso, por ejemplo, de las isosporas, porque los gatos también pueden tener isosporas, hay isosporas grandes y pequeñas también, entonces el tamaño sí va a ser importante que lo podamos definir. Presentan, como las isosporas también, o cistoisosporas, una doble pared quística. Van a presentar también cierta refringencia cuando nosotros aplicamos luz a través de abrir o cerrar el diafragma, y se eliminan de forma inmadura. Estos oquistes se pueden también madurar para poder ver cómo son internamente, qué forma tienen, cómo se desarrollan, y que nos permiten también diferenciarlos de las isosporas en el caso de los felinos, ¿sí? En el caso de los gatos, para poder detectar la presencia de estos oquistes, podemos utilizar la técnica de flotación, pero es más indicado utilizar la técnica de Faust. ¿Por qué? Porque esta técnica, recuerda que nos elimina una gran cantidad de detritus y de grasas, lo cual puede ser un obstáculo para hacer una correcta identificación, ya que estos ooquistes son muy pequeñitos y una gran cantidad de detritus pudiera interferir con un diagnóstico adecuado. Sin embargo, es importante que recuerdes que el gato elimina por un periodo no mayor a una semana estos ooquistes. Después, la infección a nivel intestinal se autolimita. En el caso de los hospederos intermediarios, lo que vamos a ver entonces son los trofozoitos de rápida o de lenta reproducción, dependiendo si estamos hablando de una toxoplasmosis aguda o una toxoplasmosis crónica. Entonces estaríamos hablando de taquizoitos o quistes con bradizoitos respectivamente. Lo que estás viendo en esta imagen es una célula parasitada con taquizoitos que se están reproduciendo rápidamente y que dan la apariencia de que fuera un quiste. Sin embargo, no lo es. Es el parásito que se está reproduciendo y que aún no sale de la célula, y adquieren una forma muy característica que se puede identificar con Toxoplasma gondii o relacionar con Toxoplasma gondii, que es la forma de roseta, ¿sí? Entonces a esto se le ha dado el nombre de pseudoquiste. En realidad son
taquizoitos que se están reproduciendo y que están a punto de salir ya de la célula que están parasitando, y esto se presenta en fases agudas de la enfermedad. Aquí lo que estamos viendo es una imagen con quistes con bradizoitos. Estos son de metabolismo lento. Estos son los quistes que se presentan en individuos que se recuperaron de la infección aguda y que de forma crónica tienen alojados en sus tejidos estos quistes. Y estos se presentan en el curso crónico solamente en hospederos intermediarios. Entonces, como podrás tú observar, la forma de diagnóstico a nivel de los hospederos intermediarios, por ser parásitos intracelulares, pues la forma más adecuada de poderlos detectar es a través de pruebas inmunológicas. Lo que estás viendo aquí a continuación, pues es el histórico de arriba hacia abajo de cómo se empezaron a diagnosticar este tipo de parasitosis hasta llegar a las tres últimas pruebas, que son las ELISAs, el Western blot y el PCR, como las pruebas que actualmente se utilizan. Como no son pruebas que se hagan de rutina en los animales, este tipo de pruebas están supeditadas o están básicamente indicadas para el diagnóstico en seres humanos, sobre todo en humanos inmunodeprimidos o mujeres gestantes, porque la toxoplasmosis puede tener implicaciones de daño tanto a gente que no responde bien inmunológicamente o a bebés que se están desarrollando in útero. Entonces, aquí lo que tienes son algunas de las pruebas, por ejemplo, la inmunofluorescencia del lado izquierdo y la prueba de ELISA. La prueba de ELISA es una prueba preliminar en donde si sale positiva se sospecha que es toxoplasmosis y se corrobora, se comprueba con otra prueba que es el Western blot. Vamos a ver el siguiente parásito, que es Babesia. ¿Sí? Babesia es también un parásito apicomplejo que afecta a una variedad de especies animales como los rumiantes, los equinos, los cerdos, los perros y los gatos. Este parásito apicomplejo se caracteriza porque tiene una localización muy especial. Son parásitos intraeritrocíticos, ¿sí? Son hemoparásitos de diferentes especies animales. La fase importante para el diagnóstico en el laboratorio es la fase de trofozoito. Generalmente estos cuerpos son basófilos de aspecto piriforme, como el que estás viendo del lado izquierdo. Estoy señalando el eritrocito que está parasitado con dos babesias. Son piriformes o a veces también los podemos encontrar en estados de transición. Si me paso a la lámina del lado derecho, estás viendo, te estoy señalando con el cursor, una babesia en estado ameboide, es un estado de transición, ¿sí? Y hasta que alcanza el aspecto de tipo piriforme. Del lado derecho estamos viendo 4 babesias dentro de un eritrocito parasitado que están unidas por el complejo apical. Otra característica importante es que es importante a veces saber si las babesias son grandes o pequeñas, porque esto pudiera ser un criterio también para poder identificarlas. En tu manual vas a poder encontrar una tabla donde vas a encontrar la clasificación de las babesias grandes y las babesias pequeñas para el caso de equinos, bovinos y caninos, donde es especialmente importante este tipo de parasitosis. El diagnóstico de esta enfermedad está basada a través de la obtención de sangre
sangre capilar obtenida de vasos capilares. Puedes consultar también de qué sitios anatómicos en las diferentes especies puedes obtener sangre capilar. Es importante también como recomendación para la toma de la muestra tener un momento en donde el animal esté presentando fiebre, que es una de las partes del ciclo donde hay una gran cantidad de parásitos circulando por todo el organismo, y entonces sería más sencillo o relativamente más fácil la posibilidad de encontrar o de obtener muestra de capilares positiva. Otra cuestión importante es que una vez que obtienes esta sangre completa con anticoagulante, hay que realizar los frotis y hay que teñirlos de manera obligada con hemocolorantes, ya sea con RAI o con el colorante de Yemsa. La otra situación importante es que recuerdes que este tipo de parasitosis, la babesiosis, se transmite por la presencia de garrapatas en los hospedadores. Por lo tanto, es importante considerar que además de tener esta parasitosis, esta hemoparasitosis, los animales deben de estar cursando o pudieron haber estado cursando con una infestación por garrapatas, porque este es el vector transmisor de esta enfermedad. Y bueno, esta es nuestra última lámina. Te recordamos que si tienes duda con las técnicas de diagnóstico, puedes acceder a los videos que hemos proporcionado en semanas anteriores para que puedas afianzar tu conocimiento. Sin más por el momento, me despido. Estamos en contacto.